En este video voy a tratar el tema de las transformaciones con kernels y el kernel trick. Estas son metodologías que permiten transformar el espacio de entrada, o sea, las características, en un espacio no lineal, con el fin de hacer el problema tratable por las metodologías disponibles. En el siguiente ejemplo se tienen dos clases que no son linealmente separables. La muestra de datos está compuesta por la tupla x1, x2. La transformación con kernels permite llevar esta tupla x1, x2 a un espacio dimensional mayor. En nuestro caso sería x1, x2, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y esto hace que las clases sean linealmente separables. Nótese que en este caso se están computando explícitamente nuevas columnas en el dataset, es decir, estamos agregando la nueva columna x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Dicho de otra forma, tenemos la variable x1 y x2 y dos clases, los puntos rojos y los puntos azules. Noten que en este caso la data no es separable linealmente, es decir, no podemos trazar una línea recta que permita separar los puntos azules de los puntos rojos. Al aplicar la transformación basada en kernels, estamos agregando una tercera dimensión que no está presente en la data original. En esta tercera dimensión que estamos agregando, notemos que tenemos en un plano los puntos rojos y en otro plano, otro nivel de ese eje vertical, los puntos azules, de tal forma que es posible trazar un plano que divida ambas clases. Desde el punto de vista conceptual, existe un número infinito de transformaciones que podrían aumentar la dimensionalidad de los datos, pero en la práctica muchas de ellas no son realizables y son demasiado costosas desde el punto de vista computacional. En los métodos de kernel se soluciona este problema al representar los datos que tienen n patrones por f características como una matriz K de n por n, donde n es la cantidad de ejemplos del dataset. Cada elemento K sub i sub j corresponde a la comparación de similitud entre los ejemplos o patrones xi y xj, y esto es lo que se conoce como kernel trick. De esta forma, si tenemos la matriz original X, donde tenemos patrones en las filas y feature en las columnas, podemos entonces comparar dos ejemplos I y J que están representados por las líneas azules y rojas respectivamente. Estos puntos en el espacio dimensional pueden observarse como los puntos correspondientes que aparecen en este gráfico intermedio, y la distancia entre ellos será entonces la línea recta que los une. La matriz K corresponde entonces a una matriz de n por n que es simétrica y donde este punto que tenemos acá como cuadrado gris representa el elemento correspondiente a la distancia entre los puntos azul y rojo. Noten entonces que al ser simétrica, ese mismo valor aparece reflejado a través de la diagonal principal de la matriz. Una función kernel es una función que recibe los puntos xi y xj del dataset y retorna su producto punto. De esta forma, si x y z son dos filas del dataset, o sea, patrones, y phi es una función, entonces la función kernel se define como k de xz igual a phi de x traspuesta producto punto por phi de z. Como ejemplo, consideremos el kernel lineal definido como k de xy igual a x traspuesta por y, y a x como la matriz de 3×2 que contiene los enteros consecutivos del 1 al 6. La primera fila es 1, 2, la segunda fila es 3, 4 y la tercera fila es 5, 6. De esta forma, la función kernel para k de x1, x1 será 1 por 1 más 2 por 2. Es decir, vamos a aplicarlo para el vector fila que tenemos acá marcado y tendremos primer elemento por primer elemento más segundo elemento por segundo elemento. 1 por 1 más 2 por 2 igual a 5.
K de x1, x2 será entonces la función kernel aplicada a la primera fila, 1, 2, y la segunda fila, 3, 4. Como resultado será entonces 1 por 3 más 2 por 4 igual a 11, y así sucesivamente. Existen diferentes tipos de kernels. Entre ellos se encuentran el kernel lineal definido como K de x, y igual a x traspuesta por y. Para su uso importamos la función linear kernel de scikit-learn. Este recibe como parámetros la x y la y, que en nuestro caso van a ser la matriz x en ambos casos. El resultado es la matriz que aparece a la salida de la celda 2. Noten que en este caso es posible obviar el parámetro y podemos llamar la función únicamente con x. En este caso, la salida de la celda 3 es igual a la salida de la celda 2. El kernel polinomial es definido como el cuadrado de gamma por x traspuesta por y más c sub 0. Este es implementado en la función polinomial kernel. Para aplicarlo a nuestros datos, llamamos la función con los siguientes argumentos: la matriz x, la matriz y, el grado del polinomio, el factor gamma que multiplica a x traspuesta por y el valor del coeficiente sub 0, que es el CO que tenemos en la fórmula. El resultado es mostrado como salida de la celda 4. El kernel sigmoidal es definido como tangente hiperbólica de gamma por x traspuesta por y más c sub 0 y es implementado en la función sigmoid kernel. Esta recibe como argumentos la matriz x, la matriz y, el valor de gamma y el valor del coeficiente 0 o c sub 0 en nuestra fórmula. El resultado aparece como la salida de la celda 5. El kernel RBF o Radial Basis Function es definido como el exponencial de menos gamma por la magnitud del vector resultante de restar a x menos y. Se implementa en la función RBF kernel y los argumentos son la matriz x, la matriz y el gamma. El resultado del cálculo aparece como la salida de la celda 6. El kernel laplaciano se define como el exponencial de menos gamma por la distancia de Manhattan entre los dos puntos y es implementado en la función Laplacian kernel. Esta recibe las matrices x y el parámetro gamma. El kernel chi cuadrado se define como el exponencial de menos gamma por la sumatoria de la fracción compuesta por xi menos y al cuadrado sobre xi más y se implementa en la función chi2 kernel. Esta recibe la matriz x, la matriz y el valor de gamma. El resultado del kernel aparece como la salida de la celda 8. Nystrom es una técnica que permite la aproximación de kernels. Para iniciar es necesario indicar que se sabe que un kernel es una función que computa el producto interno entre dos matrices y está definido como k de x, x sub i igual al producto interno de phi de x y phi de x sub i. El uso de kernels y el kernel trick fue discutido en una lección anterior. Por lo tanto, no voy a entrar en detalles sobre esta ecuación. Por otra parte, para datasets de gran tamaño, es preferible reemplazar el cálculo exacto de un kernel por un método de aproximación. Específicamente, Nystrom aproxima un kernel mediante el muestreo de un subconjunto de los datos, con el fin de no generar una matriz de n por n, donde n es la cantidad de ejemplos. Es decir, si yo tengo 1000 patrones, el proceso del cálculo del kernel generaría una matriz de 1000 por 1000. Ahora, cuando tenemos matrices con gran cantidad de ejemplos, tal vez miles o millones, este cálculo se vuelve impráctico
y no tiene sentido realizarlo, ya que una aproximación será suficientemente buena y tendrá ganancias desde el punto de vista computacional. Los métodos de aproximación, tales como Nystrom, permiten la transformación no lineal de las variables de entrada. Es decir, estas transformaciones pueden servir como base para modelos lineales y otros algoritmos comúnmente utilizados en Machine Learning, como por ejemplo la combinación de la aproximación con un estimador tipo SGD Classifier. Para ejemplificar el uso de este kernel, vamos a utilizar el dataset de digits, el cual consiste en imágenes de 8 por 8 de dígitos manuscritos a mano. En la primera parte, importamos los datos y cargamos en las variables X y Y, las variables independientes y la clase. La matriz data corresponde a las variables independientes divididas sobre 16. Esto simplemente es un cálculo de escalamiento para los datos. Como estimador, en la línea 12 se define una máquina lineal de vectores de soporte. Ahora, Nystrom tiene los siguientes parámetros: el tipo de kernel a ser mapeado, en este caso un RBF, el parámetro gamma que se utiliza para kernels RBF, laplacianos polinomiales y exponenciales chi cuadrado, asimismo como sigmoides. Coef0, que es el coeficiente cero para los kernels polinomiales y tipos sigmoides, y es ignorado en otros tipos de kernels. Degree, que es el grado del kernel polinomial, y es ignorado para otros tipos de kernel. El número de componentes que se generarán como aproximación al kernel que se está aproximando, y este indica cuántos puntos serán utilizados para construir el mapeo. Finalmente tenemos el random state, que es un entero que indica la semilla del generador de aleatorios. El primer paso para aplicar el modelo es transformar los datos, y para ello utilizamos la función fitTransform aplicada sobre la data original. Seguidamente hacemos el fit del modelo, el cual recibe la data transformada y la variable de salida. Para evaluar la calidad del modelo, vamos a calcular la función score pasando los datos transformados y el y. En el caso de clasificación, score es la precisión, y para este caso en particular tenemos una precisión de 99.88. Ahora, la data original es una matriz que tiene 1617 filas por 64 columnas que corresponden a los píxeles de las imágenes. Si aplicásemos un kernel de la forma exacta, obtendríamos una matriz de 1617 por 1617. Sin embargo, utilizando esta aproximación, el dataset transformado tiene 1617 filas por 300 columnas que corresponde a la cantidad de elementos que se mapearon y que se indicaron en la construcción del objeto. Otros atributos corresponden a los componentes, que es el subconjunto de puntos de entrenamiento utilizados para construir la aproximación. Esta matriz de componentes tiene 300 filas por 64 columnas. Adicionalmente, también pueden obtenerse los índices de los elementos del conjunto de entrenamiento que han sido utilizados para construir este mapping. Esa se obtiene con la componente llamada component índices. Igualmente, también es posible obtener los patrones en el espacio original de los datos. Otro atributo llamado normalization es la matriz de normalización utilizada para el embedding, la cual tiene 300 filas por 300 columnas. La función RBFSampler permite aproximar un kernel de funciones de base radial, que es definido como el exponencial de menos gamma por x al cuadrado. Para su uso vamos a utilizar el dataset conformado por la función SOR. Aquí tenemos las coordenadas
0, 0 y 1, 1, que corresponderían a los extremos inferior izquierdo y superior derecho, en las cuales Y vale 0. Y las otras dos esquinas que serían 1, 0 y 0, 1, en donde el Y vale 1, 1. Noten que esta función no es linealmente separable. Como clasificador vamos a utilizar un SGD. Noten que esta función, este tipo de clasificador, no puede aproximar con precisión la función SOR debido a que es un modelo lineal y la función como tal es no linealmente separable. El BF Sampler toma los siguientes parámetros: el valor de gamma en la expresión exponencial de menos gamma por x al cuadrado, el número de muestras obtenidas utilizando Monte Carlo de la matriz de datos originales. En este caso, este n-components es igual a 100. Y random state, que es la semilla del generador de aleatorios. Para nuestro ejemplo, el x-features es el x transformado y se obtiene al aplicar la función fit_transform a la matriz X original. Como resultado, este x-features tiene 4 filas por 100 columnas. En la siguiente celda, creamos una instancia del clasificador y para este especificamos un máximo de 100 iteraciones y una tolerancia de 1 por 10 a la menos 3. Seguidamente, en la línea 3 hacemos el entrenamiento. Para ello llamamos la función fit con xFeatures y el y en la última línea, la 5, calculamos el score. Nótese que después de la transformación que hemos realizado, el score o precisión es del 100%. Additive Kite2Sample permite el muestreo de un kernel chi cuadrado aditivo. Esta aproximación realiza un muestreo de la transformada de Fourier del kernel a intervalos regulares. De esta forma, cada entrada en el espacio original es transformada en 2 por sample steps menos 1 características nuevas. En este ejemplo vamos a utilizar la base de datos digits que está disponible en scikit-learn. Directamente en la línea 5 cargamos las X y las Y de esta base de datos. Additive Kite2Sampler recibe únicamente dos parámetros. El primero es sample steps, el cual indica la cantidad de puntos en la ecuación 2n más 1, que es utilizada para estimar el muestreo en cada dimensión. El valor por defecto es 2. Adicionalmente, se recomienda que este parámetro tome valores de 1, 2 o 3. El segundo parámetro es el sample interval, el cual debe ser especificado cuando el sample step es diferente de 1, 2 y 3, y su valor por defecto es none. Al igual que los demás transformadores que tiene scikit-learn, para su uso puede aplicarse fit y transform, o como en este ejemplo, fit transform. Este recibe directamente el x y el y como argumentos, y devuelve la x transformada. Recordemos que x tiene 1797 filas por 64 columnas, las cuales corresponden a la matriz de 8 por 8 que representan los dígitos en la base de datos. Ahora, como resultado de aplicar el kernel, obtenemos un x transformado que tiene 1797 filas por 192 columnas. Ahora, el x transformado puede ser utilizado como entrada a un clasificador. Para ello, especificamos un SGD classifier que tiene un máximo de 100 iteraciones, un random state igual a 0 y una tolerancia de 1 por 10 a la menos 3. El clasificador es almacenado en la variable CLF. En la línea 7 procedemos a realizar el ajuste del modelo utilizando la función fit y esta recibe el x transformado y el correspondiente y. En la línea 9 medimos el score, que para nuestro caso es la precisión. Le damos como parámetros el x transformado y el y. El resultado es un 98.21% de precisión. SkillKite2Sampler es una función que permite aproximar un kernel chi cuadrado sesgado. El kernel está definido por la función que aparece acá en la primera parte de la diapositiva.
Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar la función SOR, la cual es no linealmente separable. SkewedK2Sampler recibe los siguientes parámetros en su constructor. Skewedness, que es el grado de sesgo del kernel, y podría ser validado utilizando crossval. En components, que es la cantidad de muestras que se tomarán utilizando Monte Carlo para cada característica. Este es igual a la dimensionalidad del espacio de características que es computado. Y random state, que es la semilla del aleatorio. Al igual que para los demás aproximadores, utilizamos fit transform para obtener el X transformado. Este tiene una dimensionalidad de 4 filas por 10 columnas y noten que este 10 es la cantidad de componentes que especificamos como parámetro del kernel aproximador. Para ejemplificar su uso, construimos un clasificador SGD. Lo entrenamos pasando las X transformadas y la y seguidamente calculamos la precisión invocando la función score. El resultado es una precisión del 100%. Recordemos que el SGD Classifier es un método de clasificación lineal y que el problema del SOR es un problema no linealmente separable. La capacidad de predecir con una precisión del 100% las clases se debe a que este transformador aumenta las dimensiones y por tanto genera un espacio en el cual este modelo lineal puede clasificar correctamente los puntos.